Muy buenos días para todos, para todas las asistentes. Desde el programa de acompañamiento psicopedagógico, un programa de proyección social del Departamento de Estudios Educativos, que tiene como propósito fundamental no solamente formar opinión, sino construir conocimiento alrededor de asuntos psicopedagógicos, además de apoyar a estudiantes, profesores, con asuntos relativos a la psicopedagogía, como la motivación, la atención, los procesos cognitivos, la metacognición, desarrollo de pensamiento crítico, trabajo en el aula, problemas o asuntos del desarrollo, en fin. Estamos cumpliendo 4 años trabajando alrededor de este asunto. Atendiendo individual y colectivamente poblaciones en los asuntos referidos hace un momento. Para nosotros en el día de hoy es motivo de tristeza conocer el fallecimiento del psicólogo canadiense Albert Bandura, uno de los referentes más importantes para nosotros en psicopedagogía y que trabajó alrededor de las teorías de la observación social como determinantes del comportamiento y como importantes también en la construcción del conocimiento por parte de los sujetos en un contexto social determinado. Lo que dentro de poco estaremos en espacios de formación psicopedagógica, dedicando un espacio amplio en espacios de formación psicopedagógica a el legado que nos deja Albert Bandura. El día de hoy, en espacios de formación psicopedagógica, contamos con el acompañamiento de Víctor Villa desde el Departamento de Estudios Educativos. Él es anfitrión y estará encargado del lanzamiento del formulario Google para la asistencia, además de coordinar algunas actividades que previamente hemos definido con el profesor Elmer y con la profesora Diana Marcela como moderadora. Nos acompaña la doctora Diana Marcela Montoya. Bueno, candidata a doctora Diana Marcela Montoya Londoño. Ella estará encargada de la presentación de nuestro invitado y además de la formulación al final de las preguntas que vayan apareciendo en nuestro chat y el cierre de el trabajo en esta presentación. Estoy como coordinador general del programa de acompañamiento psicopedagógico, programa al cual, pues, en la medida en que sean sus necesidades y necesiten acudir, pues se les presenta completamente a disposición a profesores, instituciones, asesores de la Universidad de Caldas, profesores de la Universidad de Caldas, estudiantes de todas las licenciaturas, en fin. Voy a dar la palabra entonces a nombre del programa de acompañamiento psicopedagógico a la profesora Diana Marcela Montoya Londoño. Bienvenida, profesora Diana Marcela, en esta presentación. Gracias, Javier. Buenos días para todos, espero que se encuentren bien. Muchas gracias por acompañarnos pues todas las mañanas en estos eventos de formación psicopedagógica que venimos programando continuamente y que sea como la oportunidad también para hacer énfasis en que durante el segundo semestre este será como la modalidad en preferencia que trabajaremos para ustedes, entonces continuamente estaremos como enviando y proyectando como los encuentros del mes para que ustedes puedan como agendarse. Hoy nos reunimos para escuchar, digamos, el proceso de intervención de nuestro invitado, que además forma parte del programa, del doctor Elmer Quintero Vergara. Él es doctor en educación y pues lleva una amplia trayectoria en la articulación entre docencia y administración. En particular, hoy nos va a ofrecer como su experiencia y los puntos de vista que ha desarrollado en torno al aprendizaje colaborativo. Ya sabemos que desde que ocurrió, digamos, el tránsito de un aprendizaje en perspectiva muy memorista hacia un aprendizaje más constructivo, pues hoy estamos tendiendo a posturas, digamos, en torno al aprendizaje desde una búsqueda, digamos, de un aprendizaje mucho más eficiente.
que tiene pues múltiples aristas, múltiples programas de investigación y uno de ellos es el que nos va a compartir hoy el doctor Elmer Quintero, el de aprendizaje cooperativo. Entonces, colaborativo. Entonces, en ese orden de ideas, porque además pues hay unas diferencias entre estos tipos de aprendizaje que parecen pues como muy imperceptibles, pero que vamos a verlas como en profundidad ya con la intervención del profesor. Doctor Elmer, adelante y quedamos muy atentos a las preguntas. Les agradecemos mucho que vayan haciendo el registro de las preguntas en el chat y pues, las vamos a ir sistematizando para podérselas compartir al doctor Elmer al final de su presentación. Muchísimas gracias, doctor Elmer, por aceptar esta invitación y por compartirnos tu experiencia en todo este proceso de formación doctoral. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Espero que todos estén lo mejor posible en compañía pues, de sus familias. Voy a iniciar la proyección de las diapositivas. Ahí ya las ven bien. ¿Me pueden ratificar, por favor? Desde acá, el profesor Elmer se están apreciando. Si otra persona no lo... Perfecto. Sí, 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 Javier, está perfecta la imagen. Listo, bueno, muchísimas gracias por informar. Entonces, primero que todo, pues agradecer por la invitación que me hacen, por la presentación que me hace la profesora Diana Marcela y por la invitación pues que desde la universidad me hacen y desde el Departamento de Estudios Educativos y la Facultad de Artes y Humanidades, como lo decía la profesora Diana, para compartir la experiencia que he tenido en torno a la investigación y el trabajo que he venido haciendo sobre el aprendizaje colaborativo, que es el punto como central del desarrollo de el trabajo que vamos a tener hoy, que les voy a presentar hoy, teniendo algunos elementos pues paralelos de los cuales voy a ir hablando, pero centrándome siempre en el tema del aprendizaje colaborativo como tal. Es importante, pues, lo que planteaba ahorita también el profesor Javier, de ir mirando, pues, qué preguntas van surgiendo y desde que esté en mis posibilidades trataré, pues, de dar todas las respuestas a estas. Bueno, partimos, o quiero partir de presentar esta pequeña cita de Juan Ignacio Pozo, con el cual tuve la fortuna de interactuar y de estar con él un tiempo en mi pasantía internacional y ver pues todos los aportes que desde él podemos conocer y podemos tener para la educación y el aprendizaje en general. Esta cita quiero leerla para que empecemos como a reflexionar sobre el tema del aprendizaje colaborativo y de la importancia que tiene en nosotros el estudiante o alumno, como yo me refiero a él, eh, frente a, pues, a la educación y al proceso que llevamos a cabo la gran mayoría de nosotros. Vemos el mundo tal como es. Aprender no es apropiarse de una verdad que cuenta un profesor o un libro y memorizarla, aunque así haya funcionado en el sistema educativo. Aboga porque el estudiante construya su propia mirada o forma de entender las cosas. Esta cita me parece muy interesante porque apunta a lo que quiero desarrollar a través de esta presentación, de mirar la importancia que para nosotros tiene el alumno y cómo es el centro de la formación. Y lo que debemos de procurar con él es que él construya la propia mirada del conocimiento y la forma de entenderlo. Y que esta construcción no sea individual, sino una construcción social. Y aquí pues hago un pequeño paréntesis para comentar, porque a veces se establece o se entabla una discusión en torno al término alumno, y yo aquí lo miro no desde ese asunto que a veces hablamos de que es sin luz, sino de esa posibilidad, de esa definición del alumno desde la posibilidad
que tenemos de todos los días y en todo momento estar aprendiendo. Es desde esa perspectiva que yo hablo del alumno como tal. El desarrollo de esta presentación en el día de hoy va a estar enfocada especialmente, podríamos decirlo, en 4 aspectos. Como les decía, siempre centrándome especialmente en el aprendizaje colaborativo, pero que me parece fundamental hacer 3 cosas o abordar 3 asuntos en primera instancia. Primero que todo, ese contexto social y real que estamos viviendo y que hemos venido viviendo desde hace muchos años, pero que en este año y medio de pandemia yo creo que nos ha hecho mucho más conscientes de muchos otros elementos que se vienen presentando en la educación y en el aprendizaje de los estudiantes. Mirar en qué enfoque ubicamos el aprendizaje colaborativo, que será el enfoque socioconstructivista desde los planteamientos especialmente de Vygotsky, y acercarnos a lo que es el aprendizaje en equipo, mirando la perspectiva de diversos autores y también planteando un poco la perspectiva que tengo yo frente a lo que es el trabajo en equipo, para ir abordando así de esta forma poco a poco lo que es el aprendizaje colaborativo, llegar a diferenciar del aprendizaje tutorial, especialmente del cooperativo, el cual para muchas personas y para muchos autores es tratado como si fuera muchas veces sinónimo, como si fuera lo mismo, mientras que otros pues lo separan, y desde mi perspectiva pues lo veo como 2 aprendizajes diferentes. Entonces esto poco a poco pues lo vamos a ir abordando. En ese contexto real y social del cual voy planteando, eh, partimos de qué, de esa preocupación sentida que hemos vivido y que se vive por la educación. Hay manifestaciones de muchas índoles sobre eh, que nos preocupa la calidad de la educación, los resultados de la educación, lo que está ocurriendo con la educación como tal, y esa preocupación la vemos a nivel mundial, a nivel internacional, en Latinoamérica, en Colombia, en Caldas, en Manizales, en la Universidad de Caldas y en cada una de las instituciones que nosotros laboramos. Y es una preocupación en general de toda la sociedad. Y desde allí también hemos propuesto metas en la educación que vemos desde nuestro quehacer, desde nuestra labor y desde los planes y proyectos que presentan diferentes organizaciones, el Ministerio de Educación, el Plan de Desarrollo, Colombia la más educada, en los currículos, las propuestas y en los proyectos educativos institucionales. Siempre observamos una serie de metas y propuestas que hay allí, y todo esto también surge de acuerdo a las diversas deficiencias que hemos notado en los diferentes contextos que se trata el tema de la educación formal. Vemos muchos de los resultados que nos muestra el Ministerio de Educación y diferentes instituciones de las pruebas nacionales, internacionales, institucionales, y se habla de qué, de que de acuerdo a este contexto y a esta preocupación que existe y esas metas que proponemos, que se debe de dar un cambio en la educación y que ese cambio debe ser real, porque muchas veces hablamos del cambio y vemos muchos documentos que así lo proponen, pero tal como lo plantean diversas investigaciones en sus resultados, nos muestran cómo muchas veces el cambio se da más en el papel que realmente en lo que estamos viviendo. Entonces, desde esas preocupaciones por la educación, viene y ha venido surgiendo, no solo por Pozo, como lo planteo acá, eh, nos dice, hay una nueva cultura del aprendizaje, una cultura diferente, donde encontramos muchos autores que plantean acerca de esto, como lo es Cole, Castañeda, Luna, Ornubia, Engel, Niño, diversos autores que nos dicen que hay una preocupación sentida por la educación y que esa educación advierte que es una situación que repercute en la vida de todas las personas y la sociedad, y que esta formación y este aprendizaje
es un aprendizaje que se da en todo momento, en diferentes contextos y para toda la vida. Y por eso es importante que vamos reconociendo esa nueva cultura del aprendizaje. Y allí destacan algo que yo creo que nos hizo mucho más consciente estos momentos de pandemia, que es la repercusión y la importancia que pueden tener las tecnologías de la información y la comunicación como un mediador pedagógico. O sea, no con las tecnologías por las tecnologías, que a veces hemos tomado las tecnologías como en esa forma, como reemplazar lo que son unas fotocopias por un PDF, reemplazar el tablero por un videovino, un tablero electrónico, pensar que remitir información a los estudiantes es la mejor forma de utilizar las tecnologías. Y aquí de pronto se ha vislumbrado algo que se viene presentando en ese contexto actual de la educación, que es que a veces mucho las personas que tienen la formación en las tecnologías han hablado de estas desde la educación en cierta forma sin conocer mucho de la educación y entonces por eso terminamos hablando de las tecnologías en sí sin saber y sin utilizarlas realmente como una mediación. Y al contrario, a veces los educadores, sin conocer mucho de la parte tecnológica, hablamos de la tecnología desde la perspectiva educativa y pedagógica, pero no conocemos muy bien el funcionamiento de las tecnologías y cómo podemos aprovechar estas cada vez más en el aprendizaje y especialmente en el aprendizaje colaborativo. Entonces, desde esta nueva cultura y desde esta nueva perspectiva de la educación, debemos de pensar en unas nuevas formas de enseñar y aprender en el aula. Cuando hablo del aula no me refiero a ese sitio con las paredes y con la infraestructura. El aula es más un imaginario donde nos podemos reunir profesores y alumnos y los alumnos entre ellos a debatir y a construir conocimiento. Entonces es allí donde tenemos que pensar y repensar esas nuevas formas de enseñar y de aprender y allí es donde desde COL nos plantea cómo podemos hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo dos procesos diferentes, la enseñanza y el aprendizaje. Pero aquí se ve desde la perspectiva de la educación formal, donde en el proceso de enseñanza, lo que pretendemos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que se pretende es que se mire como uno solo en la perspectiva de que cuando nosotros hablemos de enseñar es porque estamos pensando realmente en el aprendizaje como tal. O sea, no los podemos estar separando el uno del otro. Entonces, en la educación formal nos dice, siempre debemos de estar mirando los dos asuntos desde la misma perspectiva y en el mismo momento, porque con base en ellos es que logramos una formación de nuestros estudiantes. Desde este panorama, pues se observa que debe haber un nuevo rol del profesor y del alumno, rol del cual estaremos hablando poco a poco y muy sustentado pues en esa base de el aprendizaje colaborativo. Y como les decía, la propuesta y lo que se plantea es que implementemos todos esos cambios reales en el aula. Es importante escribirlos, es importante investigarlos, es importante pronunciarlos, pero más que esto, lo más importante es poder implementar todos estos cambios. Cambios que se transversalizan y que tienen que ver con qué? Primero que todo, con el trabajo en equipo, con el aprovechamiento y el reconocimiento de todas las tecnologías de la información y la comunicación como unas mediaciones pedagógicas, lo cual nos permite abordar el aprendizaje colaborativo. Este es como el contexto de la realidad, lo que estamos viviendo y lo que no podemos desconocer y ver por qué se ve esa importancia del conocimiento y el aprendizaje colaborativo como tal. Para ubicarnos en el enfoque en el cual está esta perspectiva del aprendizaje colaborativo, miramos lo que es el enfoque socioconstructivista. O sea, cuando hablamos del constructivismo encontramos diferentes corrientes
de diferentes autores, algunas desde Piaget, otras desde Vygotsky, de diferentes investigadores, autores y pedagogos, pero aquí nos vamos a enfocar específicamente pues, en el socioconstructivismo planteado por Vygotsky, donde es importante tener como un punto de partida muy rápido, los tres grandes enfoques del origen del conocimiento, referenciando aquí a Richardson desde estos planteamientos, donde nos habla pues de un racionamiento, un conocimiento racionalista, donde uno de sus expositores pues es Platón, y como les decía, pues no se trata de introducirnos y de entrar mucho en la discusión de estos tres grandes enfoques, porque pues no es el objeto de profundizar en ellos en este momento, pero sí de mirarlos así muy rápidamente, donde el racionalismo, allí el conocimiento es el reflejo de esas estructuras innatas y aprender es actualizar lo que desde siempre, sin saberlo, hemos sabido. Es más o menos como una mirada general de del planteamiento o del enfoque del origen del conocimiento desde el racionalismo. El empirismo, donde el conocimiento es el reflejo de esas estructuras en torno al aprendizaje como tal, y es reproducir esa información que recibimos. O sea, nosotros vamos recibiendo toda la información del contexto que nos rodean y nosotros la vamos reproduciendo. Y por último, estaría el constructivismo, donde el punto importante y fundamental del enfoque del conocimiento es la construcción colectiva de conocimiento. Allí resalto esa perspectiva de la psicología de la educación, la cual se ha preocupado eh, por investigar y por trabajar toda esa interacción que se da en el aula entre el profesor y los alumnos como tal. Entonces, desde esa perspectiva, la psicología de la educación es importante y no la podemos separar del aprendizaje y del trabajo de la perspectiva constructivista. Allí, como les he venido diciendo, pues ubicamos a Vygotsky en el constructivismo o en el constructivismo social, en el cual pues él parte, o una de las ideas que más sobresalen o que más resalto con relación al socioconstructivismo es el que él nos plantea de esos procesos mentales, que los procesos mentales no son individuales, sino sociales. Son procesos que se dan en la mente individual de las personas, pero que se construyen en forma colectiva, que se construyen con el otro, desde las aportaciones individuales que hacemos cada uno de nosotros y desde la dinámica que establecen el profesor y el alumno en el aula y en todos los espacios de formación. Entonces aquí es ese elemento fundamental de ir mirando cómo la colaboración es un elemento importante en el aprendizaje y cómo desde esta perspectiva, desde la propuesta de Vygotsky nos dice, ese aprendizaje se da en la interacción que nosotros tenemos con el otro, en la interacción que construimos con el otro. Allí hay uno de los elementos fundamentales, uno de ellos es la interacción, o sea, la interacción, ese contacto que tenemos con el otro, esa construcción que hacemos con el otro. Y desde aquí es importante destacar algunos elementos desde la propuesta de Vygotsky. Uno de ellos es el método genético derivado de la dialéctica, en el que muestra cómo es importante ese contacto que tenemos con el contexto, esa relación que nosotros tenemos con el medio, con el contexto como tal. El doble origen social del funcionamiento mental, en el cual evoca y trabaja todos los procesos de desarrollo en la parte de la parte interpsicológica e intrapsicológica. Nos dice, la construcción de conocimiento se da en dos momentos. Una en la parte cuando construimos el conocimiento con el otro, en esa relación con los otros. Y luego en esa interiorización que nosotros tenemos de ese conocimiento, en la apropiación que tenemos de él. La interiorización nos permite apropiarnos del conocimiento y construir ese conocimiento nuevo y apropiarnos desde la reflexión, desde la transformación que tenemos de ese conocimiento. Entonces aquí es importante que tengamos y que resaltemos el asunto de la construcción colectiva, una construcción que hacemos
en la parte social, que lo hacemos entre todos, entre el alumno y el profesor y entre los mismos alumnos, y desde esa construcción social que se da allí, se interioriza y se apropia el conocimiento. Y para que se dé este trabajo colaborativo, hay otro elemento supremamente importante que es la zona de desarrollo próximo. Esa zona de desarrollo próximo donde miramos cómo podríamos decir que es la maduración que se tiene de un aprendizaje. Es la posibilidad que el alumno tiene de madurar un aprendizaje, de llegar mucho más allá del aprendizaje, pero que en muchas ocasiones él solo no podrá hacerlo, entonces necesita de un igual o necesita del profesor que le posibilite unos andamiajes para poder llegar y apropiarse de ese conocimiento. Entonces, allí se mira esa mediación, la mediación de el igual que me permite desarrollar un conocimiento más amplio, la maduración de ese aprendizaje y la apropiación de él. O sea, allí lo que se pretende es que esa responsabilidad y ese control del aprendizaje, poco a poco ese igual me lo vaya cediendo o el profesor se lo vaya cediendo al alumno. ¿Por qué? Porque no se pretende que nosotros apoyemos o que un igual apoye a otro para que logre la zona de desarrollo próximo, para que madure un aprendizaje y en el momento en que de una u otra forma esa mediación desaparezca y esa ayuda del otro desaparezca, pues que no haya un retorno al punto cero o nuevamente al punto donde estaba el alumno, porque allí no habría un aprendizaje real. Entonces, lo que se pretende es que utilicemos las mediaciones, las mejores mediaciones. Una de ellas puede ser pues las tecnologías de la información y recalco mucho en ellas. ¿Por qué? Primero porque han venido existiendo, porque muchas veces no las hemos aprovechado y por el otro asunto de que hay que estarlo pensando cada vez más. O sea, después cuando volvamos dentro de muy poco, ojalá, a la presencialidad plena, no podemos volver a ser los mismos. O sea, esto que ha ocurrido en la educación y en el aprendizaje no lo podemos olvidar. No podemos pretender volver a las aulas de clase a hacer lo mismo como si nada hubiese ocurrido en términos de las oportunidades que se nos han presentado. Entonces, allí es importante pues mirar esa zona de desarrollo próximo y ese término de andamiajes, que no es un término propio de Vygotsky, sino que es un término propio de Brunner, donde nos habla de los andamiajes. Y entonces aquí tenemos el elemento de la mediación, que es la que nos permite facilitar esa zona de desarrollo próximo, llegar a esa zona de desarrollo próximo desde una perspectiva sociocultural, desde esas construcciones que nosotros hemos hecho, desde la construcción de las realidades que tenemos y apoyados allí en el lenguaje, en la lingüística. El lenguaje es un mediador importante y un regulador importante del aprendizaje, el cual no podemos desconocer. Ya acá abordamos y vamos llegando poco a poco a 3 estructuras de interacción en el aula. Eh, Aquí hablo más de estructuras, a pesar de que muchos de los autores hablan de 3 trabajos en equipo. Aquí me distancio, podríamos decir, de diversos autores cuando hablan del trabajo en equipo que se dan 3 formas. Yo creería que es 3 formas de interactuar y más que trabajo en equipo, es trabajo en grupo, donde está allí la estructura tutorial entre iguales, eh, representada con uno de los autores que es Dalmor y Fell, donde nos hablan de la tutoría entre iguales, que aquí más adelante vamos a hablar de algunos elementos para mirar cómo esa diferenciación que hay entre la tutoría entre iguales, lo cooperativo y lo colaborativo. Está el aprendizaje cooperativo, teniendo autores pues diversos que hablan como Cross, Mayor, Claston, Smith, Buchanan, y uno de los autores más representativos que habla sobre el aprendizaje cooperativo y colaborativo, pero tratándolo como si fuera colaborativo, están los hermanos Johnson y Johnson, que han sido unos investigadores que han tratado el tema de una forma muy amplia, pero que presentan el aprendizaje cooperativo como si fuera lo mismo que el colaborativo o similar,
y está el aprendizaje colaborativo con autores pues como Stahl, como Engel, entre pues muchos más que tratan sobre la colaboración. Dentro de la misma investigación y los trabajos que he venido desarrollando sobre el aprendizaje colaborativo, he podido visualizar que en muchas investigaciones o muchos autores tratan lo colaborativo y lo cooperativo como si fueran lo mismo, muchas veces, podríamos decirlo a veces como por gusto, a veces porque no entran en la discusión propia de qué es una cosa y la otra. Entonces dicen, para este escrito, para esta investigación, trabajamos lo cooperativo y lo colaborativo como si fueran igual, y en muchos elementos sí podríamos decir que se conjunden o podríamos tenerlos como lo mismo. Pero para mirar y para irnos enfocando un poco más en lo que es el aprendizaje colaborativo y de pronto proponer, porque yo lo planteo como el trabajo en equipo real, lo que realmente es un trabajo en equipo, podemos abordar en una primera instancia estas dimensiones de los grupos de iguales, planteados por Matt Cartain y Mar Mahon, donde nos hablan de como de tres categorías de las cuales podemos ir mirando como algunas de las diferencias que entablan estas tres estructuras de interacción, y en la cual podemos observar que hay una relación o hay una similitud entre lo cooperativo y lo colaborativo, pero donde nos damos cuenta esa gran diferencia que hay, a pesar que es un hilo que podríamos decir muy tenue que la separa, ese hilo es de mucha importancia en el aprendizaje. Entonces, al hablar de estas tres estructuras de interacción, miremoslo desde el rol del alumno. En la parte de la tutoría entre iguales, hay una baja uniformidad o igualdad desde ese rol que se desarrolla. Cuando hay ese trabajo, esa interacción entre esos iguales, aquí podemos ver cómo uno de ellos tiene un conocimiento muy amplio, muy alto, mientras que el otro no tiene ese conocimiento. Podríamos decir que es un niño frente a ese conocimiento, no un niño en la edad cronológica, sino un niño en la edad mental frente a un conocimiento o unos contenidos a abordar. Entonces, por eso allí hay una uniformidad o una igualdad muy baja. En el aprendizaje cooperativo, al igual que en el aprendizaje colaborativo, hay una alta uniformidad frente al rol que desempeña el alumno. Entonces, aquí empezamos a mirar que hay unas similitudes que a veces nos pueden hacer confundirlos los dos. En la estructura interactiva, hay en el tutorial una baja reciprocidad o interdependencia entre los integrantes del trabajo en grupo. En el aprendizaje cooperativo tiende a ser alta, pero es de media alta esa interdependencia, mientras que en el colaborativo se requiere una alta interdependencia en la estructura de la interacción, en esa interactividad que se da en el aula. Más adelante entraremos a plantear o entraré a plantear un poco que cuando hablamos de esa interactividad, ¿a qué nos referimos específicamente? Y por último, podríamos decir que hay un elemento que es fundamental en el reconocimiento y en la diferenciación entre lo que es lo tutorial, lo cooperativo y lo colaborativo. En la parte de la interdependencia, en la tarea tutorial, en el trabajo tutorial, en la interacción tutorial, en la tarea hay una interdependencia. Hay una interdependencia en el desarrollo de la tarea. Podríamos decir que el rol y los procesos, procedimientos y actividades que desarrolla cada uno de los integrantes, no hay una dependencia como tal la una de la otra. En la parte cooperativa, hay muchas contribuciones a la tarea y por último, en la parte colaborativa hay una tarea en común. Para poder como comprender un poco mejor esto, voy a dar como un ejemplo con el que quiero como ilustrar un poco. Cuando hablamos de la parte tutorial entre iguales, la pretensión es que el alumno obtenga unos conocimientos básicos y logre unos objetivos muy puntuales que se quieren alcanzar. Y entonces allí no nos interesa, podríamos decirlo entre comillas,
que haya una especialización en el conocimiento y en el aprendizaje. No hay unos aprendizajes profundos como tal. Allí lo que queremos y lo que se pretende es algo muy básico, donde podríamos decir que lo tutorial se dan instrucciones, se dicen cuáles son los pasos para desarrollar una tarea. Podemos hasta confundirlo muchas veces como con una receta, con un recetario donde decimos primero se hace esto, segundo esto, tercero esto, pero no hay una concepción clara, no hay un aprendizaje profundo de por qué debo de seguir cada una de esas etapas en lo que se quiere aprender. En el aprendizaje cooperativo nos distribuimos la tarea. Esto yo creo que nosotros en nuestra labor eh, como profesores y como estudiantes somos conscientes de ese trabajo cooperativo cuando nosotros lo estamos haciendo. Cuando llegamos, por ejemplo, a desarrollar una tarea y simplemente, pues muchas veces nos hacemos con una persona que tiene un conocimiento muy alto o con algunos que tienen un conocimiento muy alto y de una u otra forma les cedemos esa responsabilidad a ellos, terminan haciendo ellos la tarea y nosotros terminamos de pronto acompañándolos ahí a un ladito. Esto se vive mucho en las aulas de clase cuando nosotros colocamos, por ejemplo, también un trabajo o cuando colocamos una presentación. Muchas veces, y yo creo que así lo hemos vivido, donde nuestros alumnos se distribuyen una presentación. Y cuando llegan al momento del aula a hacer la presentación, ¿qué ocurre? Muchas veces se nos acercan y dicen, profesor, ¿será que podemos dejar la presentación para otro día? Es que el compañero que le tocó tal parte no vino. Y, ¿Y qué hacemos? ¿Será que yo le presento el pedacito mío? O sea, se distribuyen, por ejemplo, una presentación que los unos hablan de los orígenes, los precursores, la historia de una temática, el otro nos habla de toda esa perspectiva conceptual y teórica, y por último, otro compañero nos presenta las conclusiones, pero son asuntos manejados de una forma totalmente aislada. Es más, a uno le asombra de cómo alguien puede presentar las conclusiones de algo que no conoce, de algo que no estudió, de algo que no construyó. Pues esto a veces ocurre porque simplemente hacemos una consulta de una temática donde memorizamos esas conclusiones, donde tratamos de aprenderlas para luego repetirlas, donde repetimos un marco teórico o unas teorías o unos conceptos y donde asimismo repetimos quienes hicieron como el estudio y quiénes fueron los precursores de dichos estudios. Pero nos quedamos en mirar solo los precursores y no nos damos cuenta efectivamente qué fue lo que construyeron y mucho menos podemos reflexionar y decir qué fue realmente lo que ocurrió. Entonces, así como se distribuyen las tareas, podríamos decir que se dan una adquisición de conocimientos aislados que fácilmente podemos olvidarlos, que rápidamente respondemos por una tarea, pero luego fácilmente ya no recordamos qué fue lo que trabajamos. Mientras que en la parte colaborativa, la tarea es en común. Esa es la diferencia importante, es una de las diferencias importantes y es donde podemos empezar como a interiorizar y a meternos en el tema del aprendizaje colaborativo. Cuando la tarea es en común, la responsabilidad es de todos, el control es de todos. No quiero decir con esto que no nos podemos distribuir tareas, claro que sí, pero después tienen que confluir, después tenemos que ponerlas en común, discutirlas y hacer esa construcción colectiva. Aquí, por ejemplo, podemos colocar un ejercicio a un equipo conformado por diferentes estudiantes, donde ellos, ¿qué pueden hacer? En primera instancia, por decir algo, se pueden distribuir la consulta. Tú consultas en tal autor, tú consultas en otro, yo consulto en otro, tú consultas en el otro. Por ejemplo, consultan diferentes artículos, diferentes investigaciones, y entonces ellos interiorizan esa investigación, la trabajan a fondo, y de pronto separan esos elementos que tienen que consultar y tienen que ir a donde un igual y decirle, ayudarme, ve, mira, no entiendo esta parte, ¿por qué no me la explicas? O vamos donde el profesor. Ahí es donde el papel del profesor es importante como guía, de facilitar y dar respuesta mucho a todas esas preguntas o ayudar a que el estudiante mismo construya las respuestas, porque muchas veces no es de dar respuestas, sino de posibilitar que él la construya y que la construyan entre ellos. Cuando ellos hacen esa labor individual, luego tienen que confluir, tienen que reunirse y empezar a presentarle a sus iguales
todo lo trabajado, todo lo consultado, mire, yo consulté este autor, yo consulté esta temática, desde aquí encontré esto, aquello, y de pronto allí le digo, mira, y encontré esto, pero no lo logro entender, ayúdeme, y aquí es donde está esa zona de desarrollo próximo, aquí está donde está la mediación de los compañeros, donde les digo, bríndeme el apoyo para entender esto que no he podido entender, y ahí es donde se da todo ese trabajo colaborativo y construyen entre ellos. Pero así como en un primer momento un compañero hizo esa labor de consultar y abordar una temática, pues allí ya la estamos colocando en común, ya nos estamos apropiando todos de cada una de ellas, y así cuando pase el tiempo de que alguien presenta lo suyo, luego lo presenta el otro, luego el otro, y luego hacemos esa construcción colectiva de conocimiento desde los planteamientos que nos hace Vygotsky de esos procesos interpsicológicos e intrapsicológicos. O sea, hay una construcción colectiva, y a medida que hay esa construcción y ese aprendizaje colectivo, se va dando esos aprendizajes y esas construcciones individuales en el conocimiento. Después de mirar este acercamiento, pues ya a lo que es esas tres formas de actuar y lo que llamo ese trabajo en grupo, visualizando el aprendizaje en equipo real, miremos ya y entrémonos más en el aprendizaje colaborativo, teniendo como pretexto esta comparación que hago entre el aprendizaje colaborativo y cooperativo, partiendo de diversos autores, de diferentes investigaciones, y aquí para esta presentación pues traigo algunos elementos, algunos aspectos que me parece importantes resaltar en esa diferenciación que podemos hacer, pero más que hacer como la diferenciación, son elementos que yo creería que nos ayudan a entender cada vez más y en una mejor forma lo que es el aprendizaje colaborativo. Aquí como primer aspecto, pues abordamos la estructura del aprendizaje. En la estructura del aprendizaje, la responsabilidad en el aprendizaje colaborativo recae especialmente en el alumno. Aquí hay una modificación en el rol del profesor y del alumno. Por eso ahorita cuando decía más adelante vamos a mirar el asunto de esos roles que se configuran, esos nuevos roles que debemos de configurar y de cuál nos debemos de apropiar tanto profesores como alumnos. Entonces aquí los vamos a ir tratando un poco. La responsabilidad en esa estructura del aprendizaje recae en el alumno y el profesor es un guía, es el mediador, es el que debe posibilitar esos aprendizajes. Entonces la intervención directa en el aprendizaje podríamos decir que no se da tanto, porque en el momento en que se está dando el aprendizaje, o sea, lo que debe de hacer el profesor es disponer todos los recursos y posibilidades para que se pueda construir ese conocimiento, pero la responsabilidad del aprendizaje como tal tiene que recaer en el estudiante. Es desde allí que tenemos que hacer y buscar los medios para que el estudiante sea consciente de la importancia del aprendizaje. Y en buena hora veo cómo, por ejemplo, desde las directrices del ministerio, nos están hablando de objetivo de aprendizaje y más que objetivos de aprendizaje, resultados de aprendizaje. Resultados de aprendizaje en los cuales tenemos que tener las evidencias del aprendizaje que se da. Y cuando hablamos de evidencias, no solo desde una perspectiva cuantitativa, sino cualitativa. Aquí viene a jugar un papel fundamental e importante lo que es la evaluación, encarnada especialmente en la autoevaluación, proceso que se debe hacer continuo, que ser constante, proceso que no se puede separar del aprendizaje. Aquí miramos la evaluación como un elemento fundamental, propio del proceso de aprendizaje. No se puede separar de él. E inicia desde, podríamos decir, desde el primer contacto o desde antes de tener el primer contacto el profesor con el alumno, que allí es donde empieza a visualizarse o a entenderse qué es el asunto de la interactividad desde la mirada educativa y pedagógica. Para abordar este asunto de la interactividad y antes de meterme en él, voy a terminar esta partecita de la estructura y ya les hablo un poco de la mirada que tengo apoyado especialmente pues, en propuestas de Cole, donde nos habla de la interactividad, el
Engel, Bustos y diferentes autores, pues nos hablan de esa mirada de la interactividad desde la perspectiva educativa y pedagógica, no desde la perspectiva tecnológica. Entonces, en esta estructura del aprendizaje, aquí desde lo colaborativo, la responsabilidad recae en el alumno, mientras que en lo cooperativo es altamente estructurado por el profesor. El aprendizaje lo estructura el profesor y está ahí transmitiendo y llevando cada momento del proceso de aprendizaje. Entonces, la responsabilidad recae en él como tal. Aquí hago el pequeño paréntesis para que hablar un poco de lo que es la interactividad desde la perspectiva educativa y pedagógica. ¿Y por qué decía yo que ese proceso evaluativo inicia desde antes de tener el primer contacto con el estudiante? Porque desde antes de tener el primer contacto con el estudiante ya empieza a darse esa interactividad. La interactividad es constante entre el profesor y el alumno. Cuando nosotros empezamos a preparar una temática a abordar con nuestros estudiantes, cuando empezamos a preparar el curso, cuando empezamos a preparar una tarea, un proyecto, un trabajo a desarrollar, nosotros debemos de tener en nuestra mente al alumno desde la perspectiva de qué es lo que queremos, y ese querer no es desde el querer del profesor, sino del requerimiento de lo que se requiere para que el estudiante obtenga ese aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? ¿Cuáles son los resultados que queremos que el estudiante evidencie? Entonces, cuando empezamos a preparar esos contenidos a desarrollar, esa tarea a desarrollar, empezamos a pensar en nuestra mente, tenemos que tener al alumno. Ahí es donde está la interactividad, ese contacto con el alumno sin tener esa interacción. Por eso la interactividad es más amplia que la interacción, porque yo estoy pensando en el alumno y digo, bueno, qué metodología utilizo, qué didáctica, qué recursos, todo lo que requiero, ¿para qué? Para que se logre ese objetivo. O sea, no es tanto pensar en la enseñanza, sino en la formación del alumno. ¿Qué requiero para que haya una formación real? Entonces, allí se da esa parte de interacción del profesor hacia el alumno. Y el alumno cada vez que desarrolla una tarea, está pensando en el profesor, no en el profesor en sí mismo, no en lo que le gusta o lo que quiere, o a veces en el capricho del profesor, sino en todas esas pautas que el profesor me dio, en toda la guía que él me presentó, en todos los elementos que él propone, en todos esos elementos que propuso para el desarrollo de una actividad, para el desarrollo de una tarea, para el abordaje de un problema, para el abordaje de una situación presentar, porque ahí es importante tener en cuenta esas realidades y allí el alumno empieza y siempre en su mente debe tener esa orientación, esa guía del profesor y allí es donde se da esa interacción del alumno hacia el profesor. Entonces aquí vemos cómo esa mirada de la interacción no es desde lo tecnológico, porque desde lo tecnológico hablamos que la interacción es la comunicación o la interacción que se da, esa interactividad es la interacción que se da entre el profesor y el alumno mediada por unas tecnologías que posibilitan que haya como esa comunicación o esa interacción sea sincrónica o sincrónica. Podríamos decir que es una mirada, entre comillas, más fría, es una mirada simplemente de la utilización de un recurso sin un objetivo propio que es el aprendizaje. Mientras que cuando estamos hablando desde la perspectiva educativa y pedagógica, estamos hablando de un objetivo fundamental que es el aprendizaje como tal. En la dirección y el control, es participativa, compartida entre el alumno y el profesor. Ese control, el profesor adopta la figura de mediador y aquí radica la importancia en que poco a poco el profesor vaya cediendo el control y la responsabilidad de los aprendizajes al alumno. Por eso, poco a poco, cuando estamos, por ejemplo, en la formación de los docentes, ellos poco a poco, podríamos decirlo desde el lenguaje que utilizamos del colegaje, poco a poco se convierten en nuestros colegas en la formación, pero no permitimos que ellos se conviertan en nuestros colegas cuando no les cedemos esa responsabilidad y ese control de los aprendizajes. En el aprendizaje colaborativo, poco a poco, miramos cómo mediamos para que nuestro alumno se convierta en el responsable y que tenga el control y la dirección del aprendizaje. Aquí, en el aprendizaje cooperativo, la dirección y el control recae específicamente en el profesor, que es el que transmite los conocimientos.
El profesor, podríamos decir que los desarrollos que se dan en el aula siempre están dirigidos por el profesor, quien él transmite el conocimiento, quien está paso a paso participando e interviniendo en todo el desarrollo de los procesos. Desde una perspectiva muy de interacción, no de interactividad, porque desde la perspectiva de la interactividad, el profesor siempre está allí, o sea, la presencia docente siempre estará allí, asunto que abordaremos un poco más adelante. En el ámbito de la aplicación, el aprendizaje colaborativo se da en la educación o se propone que se dé específicamente en la educación superior y que en la educación superior el aprendizaje colaborativo es fundamental. Allí, por ejemplo, Engel en su tesis doctoral y en muchas investigaciones que ha desarrollado, nos muestra muchos elementos desde los cuales miramos la importancia que tiene el aprendizaje colaborativo, en especial en la educación superior. Y el cooperativo, pues es un trabajo que se da más en la educación básica y media, sin querer decir que sea el más propicio en la educación básica y media. Desde mi perspectiva, el aprendizaje que se debe dar es el aprendizaje colaborativo, sin querer decir con esto que no se deban de dar algunos aprendizajes tutoriales y algunos aprendizajes cooperativos, como ese recorrido de proceso para llegar al aprendizaje colaborativo como tal, y también de acuerdo como al objetivo que se quiere alcanzar. Porque si hablamos ya acá en los tipos de conocimiento tratados, cuando hablamos del aprendizaje colaborativo, se da un aprendizaje especializado. Y por eso en la educación superior, cuando nosotros formamos un profesional, llámese licenciado, abogado, médico, cualquier profesión, administrador, pues no pretendemos que formemos a egresados de primera, de segunda y de tercera. Y a veces nos preocupamos mucho por la calificación y las calificaciones nos dejan muchas cosas que pensar. A veces decimos, bueno, el que sacó 2,95, que no alcanzó al 3, pero lo arrastró el sistema. ¿Cuál es la diferencia real en el aprendizaje en cuestión de notas y calificaciones con el que sacó 5? Entonces, cuando hacemos comparaciones de notas, pues a veces es muy complejo. Entonces debemos de mirarlo es los aprendizajes alcanzados por los estudiantes son los que requerimos. Podemos acreditar y certificar que este estudiante adquirió esas habilidades y esos aprendizajes que se pretendían. Si alcanzaron los resultados que se pretenden que se alcancen. El objetivo de aprendizaje sí se alcanzó. Si se alcanzó, entonces titulémoslo, porque en el mundo real nosotros no miramos notas. En el mundo real nosotros miramos que ese profesional tenga todos esos conocimientos, esos aprendizajes, esas habilidades que requiere para poderse desempeñar como profesional. Y lo mismo debe ser en la vida. Si miramos la perspectiva de la educación básica, primaria, secundaria y media, como esa formación para la vida, donde, por ejemplo, todos los estudiantes tienen que aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir, porque se van a afrontar a realidades donde les corresponde hacer esto y donde no pueden el uno aprender a sumar, el otro a restar, el otro a multiplicar, el otro a dividir y quedarnos ahí nomás. No, allí se necesitan que esos aprendizajes, así no sean muy especializados, así sean básicos, sí los interioricen y sean profundos en el término de que les permita vivir en un ambiente social. Entonces, allí es donde debemos de mirar hasta dónde algunos elementos podríamos tener unas prácticas tutoriales, en algunos elementos otras cooperativas, pero sin olvidar que desde mi perspectiva el aprendizaje colaborativo es fundamental si queremos formar y queremos que se den aprendizajes profundos. En la ejecución de la tarea o resolución de problemas, cada miembro del grupo contribuye, el proceso es colectivo y desarrolla la tarea en forma conjunta. ¿Por qué? Porque queremos que todos se apropien de ella, que todos puedan dar respuesta de ella, que la construcción sea colectiva, pero en ciertos momentos les va a tocar afrontar situaciones, tareas y problemas individuales y que estén en la capacidad de poder responder en forma individual eso que respondieron y eso que aprendieron en forma colectiva. En el aprendizaje cooperativo, la división de funciones con relación a la tarea y luego se ensamblan. Y esto lo podemos ver mucho en asuntos de trabajos interdisciplinarios. Muchas veces trabajamos con otros profesionales y allí la pretensión es cumplir con un proyecto, no lograr un aprendizaje cooperativo. Logramos un aprendizaje muy cooperativo, no lograr colaborativo, sino cooperativo, en el cual pues cada cual desde su especialidad se divide en la tarea y cada cual pone su parte y le da una explicación muy básica, muy general
a sus colegas de lo que él desarrolló desde su profesión. Y no se pretende pues que los otros colegas interioricen y hagan aprendizajes profundos del desarrollo que hizo la otra persona, sino que es algo pues donde cada cual hace su tarea y luego la ensambla. Eso es el asunto que muchas veces se da en los ejercicios y en la resolución de problemas que hacemos en el aula con nuestros estudiantes, lo cual podemos visualizar cómo no permite que haya un aprendizaje profundo, un aprendizaje real, una apropiación, una especialización en términos pues de la profundización que deben de tener sobre los aprendizajes que se vayan obteniendo. Aquí rescato otros 4 elementos que están, como es la comunicación. En el aprendizaje colaborativo hay un establecimiento de un lenguaje y significados comunes respecto a la tarea. Aquí, como lo mencionaba cuando hablaba un poco de Vygotsky, el lenguaje es un elemento fundamental e importante. Cuando nosotros hacemos un aprendizaje colaborativo, observamos cómo nuestros estudiantes se apropian de un lenguaje, cómo hay un lenguaje común entre ellos, cómo hablan y manejan las terminologías y los conceptos como desde la misma perspectiva, desde las mismas significaciones. Pues claro, habrán algunas cosas que diferencian el uno del otro por las diferencias mismas que tenemos como personas, por las experiencias diferentes que tenemos, por la forma de pensar distinta, por la diversidad que existe, por ese pensamiento diverso que tenemos. Entonces, ahí encontramos muchos asuntos diversos, pero podemos establecer que hay un lenguaje común, que hay unos significados comunes respecto a la tarea, de cómo puedo preguntarle a uno de las personas que integra el equipo y él fácilmente puede, podríamos decir, entre comillas, dar respuesta a esas solicitudes, proponer asuntos nuevos, porque hay una comunicación muy fluida entre ellos. Mientras que en el aprendizaje cooperativo no se requiere necesariamente establecer el lenguaje, pues cada uno de ellos se apropia de unas significaciones diferentes y los significados comunes respecto a la tarea pues son muy pocos. Eso lo percibimos muchas veces en los diferentes ejercicios, donde vemos cómo un estudiante se apropia de unos conceptos, otros de otros, unos de una parte de la tarea y otros de otro, entendiendo que estamos formando o para la vida o para la vida profesional, donde nos toca abordar situaciones individuales en muchas ocasiones y que no podemos tener al otro al lado cuando ya la vamos a abordar, cuando vamos a desarrollar nuestra profesión, cuando estamos en el aula de clase frente a nuestros alumnos, allí ya no podemos esperanzarnos en que está el compañero para ayudarme. No dejan de existir todos los recursos para yo resolver inquietudes, resolver dudas, pero tengo que tener un aprendizaje propio, un aprendizaje individual que la idea es que parta de una construcción colectiva. La coordinación, el aprendizaje colaborativo, la participación es mutua en la coordinación de la tarea o en la resolución de problemas. Todos intervenimos, la intención es que todos comprendamos, entendamos el camino recorrido, cómo se solucionó el problema, cómo se hizo la tarea, cómo se respondió la tarea, que cuando lleguemos al aula nos preocupemos porque el compañero no vino porque de pronto le pasó algo, pero no nos preocupemos porque el compañero no vino porque él era el que tenía el pedacito final, el pedacito del medio o el pedacito del inicio para poder dar respuesta a una tarea o resolver un problema. En el aprendizaje cooperativo, la coordinación se limita al momento en que se unen los resultados. O sea, hay una coordinación en el momento final. Y allí lo vivimos en muchos aspectos, en el aspecto que muchas veces pensamos que trabajar en equipo es decirle a los muchachos, reúnanse en día 5, lean esto y presenten tal informe. Y los muchachos terminan repartiéndose la tarea y cada uno haciendo lo suyo y al final simplemente se reúnen y, como decimos, empatan cada cosita y entregan el resultado final. La conformación del grupo en cuanto a los conocimientos. Esto es un elemento importante y que me ha llamado mucho la atención. Y teniendo la posibilidad de interactuar con algunos expertos, entre ellos pues también con Juan Ignacio Pozo en su momento, donde le preguntaba y cuestionaba, bueno, ¿y qué hacemos con los conocimientos? Porque es que muchas veces cuando se trabaja en equipo, y esa es una gran preocupación pues que nosotros tenemos, cuando hay ese trabajo en equipo, muchas veces decimos, bueno, ¿qué ocurre aquí con el estudiante que como que llegan y se cuelgan de los otros? Porque el otro es el que sabe, prácticamente nosotros lo reconocemos, y él llega y como que se cuelga del otro, como que, bueno, haga usted la tarea que yo aquí estaré, resuelva usted el problema que, pues yo aquí estoy, pero estoy más de nombre en el papel, de presencia física, pero no mental. Entonces, ¿qué ocurre allí?
Allí, pues, una de las respuestas que me daban y una propuesta que plantean y que han venido desarrollando en diferentes instituciones es que primero se hace un recorrido de un trabajo de los conocimientos básicos. Entonces, a veces podríamos decir que la unidad didáctica o la unidad de contenido o la temática a tratar, podríamos decir que se divide en dos momentos. En un primer momento donde propiciamos los aprendizajes de esos conocimientos básicos que se deben de tener. Y desde la perspectiva de los conocimientos, deben de ser los mismos conocimientos los que tienen todos los alumnos. Entonces, allí, por ejemplo, una de las propuestas comentaban, decían, mire, nosotros lo dividimos en dos partes. En una primera parte, trabajamos todos los conocimientos básicos y hacemos unas pruebas con las cuales el estudiante dé cuenta de la apropiación de sus conocimientos básicos. Y se les da varias opciones. En una de las propuestas decía, mire, damos 3 opciones de presentarnos unas pruebas que son de diferente índole, no necesariamente tienen que ser un quiz o un parcial, son unas pruebas que de acuerdo a la dinámica, a la temática, el profesor pues establecen unas pruebas. Entonces decían, los alumnos tienen 3 posibilidades de presentarlo, entonces se les dan 3 fechas, se manejan todos los contenidos, todos los elementos con ellos, y cuando ellos sienta el mismo estudiante, tenga la responsabilidad del control de su aprendizaje, estoy listo para presentar la prueba. Entonces la presentan una vez y esa vez no logra demostrar que tiene que logra los objetivos propuestos, los resultados propuestos, pues se le da otras 2 opciones, hasta que en una de las 3 demuestre que ya tiene esos conocimientos básicos que se pretende que adquiera. Si no adquieren los conocimientos, pues decían, esta unidad se da porque no ha logrado los objetivos, porque debe volverla a cursar, y ya en ese momento es donde prácticamente le decimos al alumno, cuando los aprueba, decimos, certifico, acredito de que usted es competente para que entre a ese aprendizaje colaborativo, para que trabaje en el aprendizaje colaborativo. Pero hay que tener en cuenta que esa primera parte no es algo autónomo, no es mandar una guía, no es poner una tarea, no es dar una instrucción, no. Ahí debe de haber el acompañamiento de los iguales, ese trabajo y ese aprendizaje colaborativo, ese trabajo en equipo, donde nos colaboremos, donde yo le pregunté a mi compañero, no logro entender esto, explícamelo, ayúdame, ¿cómo logro apropiarme de esto? Entonces mi compañero, mi igual, busca diferentes estrategias con las cuales yo pueda comprender, yo pueda alcanzar ese resultado que se pretende que se alcance. Y allí también está esa labor importante del profesor como guía y mediador. Y esa guía y mediación, en palabras de Cole, es en ese triángulo interactivo que nos plantea y dice, en una de sus vértices están los contenidos a tratar, en el otro está el alumno y en el otro está el profesor. Y el rol del profesor es mediar para que esos contenidos lleguen al alumno, para que él se apropie de esos contenidos y debe buscar los diferentes medios, las diferentes andamiajes para que él se apropie del conocimiento. Entonces no es un momento aislado, no es un momento individual, es un momento de aprendizaje colaborativo para que se logren esos conceptos básicos y para que luego ya se pueda trabajar mucho más en equipo en la resolución de problemas, en el desarrollo de tareas y en la demostración misma de la apropiación del conocimiento. Entonces, por eso allí se necesita una conformación de un grupo homogéneo, y no va a llegar homogéneo desde el principio, sino que la preocupación que debemos de tener todos los profesores es que todos y cada uno de nuestros estudiantes aprendan. No que, como algún día alguien me lo planteaba, dice, no, preocúpese por los 10 que se sientan adelante, que ellos son los que están interesados en aprender. No, el reto de nosotros como profesores es que todos nuestros estudiantes aprendan, desde el que se sienta adelante hasta el que se sienta de último atrás. Entonces, que todos, cuando estamos en el aula presencial, todos aprendan, y cuando estamos en esta aula mediada por tecnologías, también debemos de procurar que todos aprendan, que haya un grupo homogéneo frente a todos los conocimientos y en gran parte de los aprendizajes, sino que allí pues en los aprendizajes hay diferentes asuntos de acuerdo a la diversidad. Mientras que en el aprendizaje cooperativo notamos fácilmente el aspecto heterogéneo en los conocimientos, en la conformación del grupo, y pues algunos podríamos decir tienen la experticia en unos elementos mientras que otros en otros.
Y por último, para abordar pues esta parte, para comprender cada vez más lo que es el aprendizaje colaborativo y el rol del alumno y el profesor, está en el aprendizaje, se promueve el intercambio y la participación, la construcción de una cognición compartida, donde la construcción colaborativa, que es lo que he venido procurando y lo que he venido compartiendo, es un elemento fundamental. El aprendizaje debe promover ese intercambio y nosotros debemos de promover que haya la participación, que haya el intercambio entre los alumnos, no solo proponer una tarea y decir háganla ustedes en equipo, porque a veces nosotros, y yo lo he vivido desde la perspectiva de como alumno, de que a veces me preocupa cuando me ponen trabajos en equipos por ese motivo, porque cuando dicen vamos a trabajar en equipo, siento que el profesor se va a desaparecer, que hasta ahí llegó el profesor y nos entregó algo y ahí nos dejó solos, como muchas veces ocurre en esos foros que hacemos desde las perspectivas tecnológicas, que proponemos un foro y nunca el profesor nos da respuesta, nunca el profesor pues aparece. Y la labor del profesor no es dar respuestas y dar respuestas, sino facilitar que el foro efectivamente avance, que se encuentren las respuestas a través de otras preguntas que propone el profesor, a través de interrogantes que él nos plantea allí. Muchas veces no se pretende que él nos resuelva la inquietud, o sea, que nos transmita el conocimiento como tal, no, sino que facilite ese trabajo colaborativo. Y en el aprendizaje cooperativo, el trabajo es más en forma individual y como he venido diciéndolo, unen las diferentes aportaciones al final. Aquí encontramos y hago una presentación muy apoyado en Harrison y Anderson en el texto, un texto muy interesante que es el e-learning en el siglo XXI, y hago unas pequeñas, podríamos decir, adaptaciones a la propuesta de ellos, más desde la perspectiva del aprendizaje colaborativo. Aquí hay tres elementos fundamentales y constitutivos del aprendizaje colaborativo, los cuales son la presencia social, la presencia docente y la presencia cognitiva, que es una responsabilidad fundamental e importante que tiene el profesor y que lo tiene en todos los ámbitos de la educación y en el aula en general. Y cuando digo en el aula no me refiero, vuelvo y lo digo, a las cuatro paredes a veces que nos cierran o la institución material, sino a ese escenario en el cual interactuamos con los estudiantes, en el cual hay la interacción y la interactividad con nuestros alumnos. En el proceso, en la presencia social, es de los elementos más, podríamos decir, más importantes porque los olvidamos mucho. Nos olvidamos de la presencia social, donde deben de haber unos contenidos de calidad, no de cantidad. Entonces, aquí tenemos que mirar pues como elementos desde esa perspectiva. Entonces, en esa experiencia educativa, en la presencia social, se proyecta y es importante de que proyectarse y reconocerse como individuos. O sea, debemos de buscar que cada uno de los alumnos y nosotros como profesores nos proyectemos y nos reconozcamos como individuos, como una parte fundamental y esencial de esa comunidad de aprendizaje. Porque así estemos trabajando con las tecnologías, debemos de procurar esto. Así estemos apoyados en las tecnologías, en la virtualidad y en la presencialidad, que haya un reconocimiento de los individuos, que se reconozcan ellos mismos y que se reconozcan como parte de esa comunidad y que la comunidad lo reconozca como parte de esta y que reconozcan la comunidad como tal. Es un punto y un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje, porque a veces lo que hacemos es lo que está ocurriendo lamentablemente con las mismas familias, que son a veces una serie de personas que viven, podríamos decir, en un apartamento juntos para compartirse en gastos, pero prácticamente ni se ven, ni comparten, el uno llega, el otro sale, y la intención es compartir gastos, no vivir como una familia. Y en el aula de clase también vivimos eso. Y vuelvo y lo digo, aula de clase en ese espacio de interacción e interactividad, donde no hay un reconocimiento mío como parte de esa comunidad de aprendizaje, no hay un reconocimiento del otro, no hay un reconocimiento de la comunidad como tal. Entonces es fundamental la presencia social. La presencia cognitiva, que volvemos al tema de los contenidos de calidad, no de cantidad.
ahí es importante a veces mirar esto, porque a veces nos parece muy importante que los estudiantes aborden muchas temáticas y no miramos la profundidad con que las abordan, o aborden muchas lecturas, y entonces eso fue uno de los, como de los asuntos que nos pasó ahora con el asunto de la pandemia, que decíamos, entonces las 10 lecturas que trabajamos en forma presencial, porque allí lo facilita, porque los tiempos en la virtualidad son totalmente diferentes a los tiempos en la presencialidad, entonces queríamos como trasladar todos los mismos contenidos y todas las mismas cosas que trabajamos y todo ese podríamos decir, de abanico de posibilidades, trasladarlos al apoyo con las tecnologías. Y no nos dimos cuenta que ahí más que nunca teníamos que mirar la calidad del trabajo a desarrollar. En la presencia cognitiva, construir significados mediante la reflexión continua y el pensamiento diverso. Aquí hay un elemento pues importante que es la diversidad, un pensamiento diverso que se compone de no solo de la diversidad de género, la diversidad de color de piel, la diversidad cultural, la diversidad social, las diversidades económicas, todas las posibilidades y todos los elementos que nos hacen diferente al otro. Porque decimos fácilmente, pongámonos en los zapatos del otro, pero ¿cómo hacemos para ponernos en el zapato del otro cuando no hemos vivido las experiencias que tiene el otro, cuando no tenemos la formación que tiene el otro en cuanto a sus experiencias y en cuanto a los recorridos de la vida, cuando nuestras posibilidades de vida son muy distintas a la que el otro tiene, cuando la forma de pensar son distintas, cuando sus sentimientos son diferentes, cuando muchas cosas son distintas? Entonces aquí hay que posibilitar ese pensamiento diverso y esa posibilidad de que haya esa construcción de significados constantes donde se compartan asuntos, donde se posibiliten diferentes perspectivas. Y por último, la presencia docente. En la presencia docente, mantener la participación con altos niveles de discusión en la construcción colectiva de conocimiento. Esa es una responsabilidad del docente. Por eso ahorita colocaba el ejemplo del foro, donde la presencia del profesor se desvaneció, o la presencia de las diferentes pues, personas, entonces allí se nos diluye y se nos pierde el asunto. Entonces, en la presencia docente, mantener la participación con los altos niveles de discusión, esa es una responsabilidad del estudiante, del profesor, perdón, desde ese rol de orientador, de guía y de diseñar la interacción y la interactividad. Perdón un segundito, alguien como que se le abrió el micrófono. Exacto, no se escucha bien. De pronto, Víctor, ¿puede cerrarle el micrófono a la persona que lo tiene abierto, por favor? Sí, sí. No estrictamente en una aula de clase, y de lo aprendido en esta aula de clase y las dudas generadas aquí surgieron otra cantidad. Profesor Marco Elías, si es tan amable en cerrar el micrófono. Traté de responderme, leyendo, buscando, hablando. Profesor Marco Elías, es tan amable en cerrar el micrófono. Como desde la posición de para mí el proceso con el seminario. Bueno, voy a tratar de continuar en aras del tiempo. De pronto no hay la posibilidad de que se lo cerremos desde... Listo, bueno. Sin embargo, pero no es bueno que continúe porque no se escucha. No. Ustedes como anfitrión, profesor Elmer, ¿podría hacerlo? Perdón un segundito. De hecho, Lucas, nosotros, digamos que más bien en la orientación del seminario, en lo que tiene que ver con el trabajo de campo, no solamente se realizan 2 observaciones o 3 o 4 de clase, sino que también se desarrolla 1 o 2 clases como estudiante del seminario en los colegios. En este caso, pues no podíamos pedir eso, no lo iban a dar nunca, pues porque estaba pasando, pero quería pues comentarlo para que sepas hasta dónde se ha llegado con la importancia del trabajo de campo, ¿cierto? Para eso. Disculpen un segundito. Ah, no, dale. Bueno, yo creo que ya. Dale. Bueno, Daniel. Listo, yo creo que ahí ya... Escucha, Daniel. en cuanto a... Bueno, ya como que puedo continuar ¿Se le cayó el sonido o qué, Daniel? Bueno, ¿será que continúo?
Creo que es que lo que no tengo yo, esto ya se dejó de. Esperemos un segundito, profesor, solucionemos este asunto. Daniel, no te escuchamos. No sé si no, para nada. No, sigue, fue un malentendido, sí. Estaba recibiendo aquí algo de la coordinación de práctica, pero entonces ahora, porque tenemos prioridad aquí en este ejercicio. Uy. Profesor Marco Elías. Creo que ya, Elmer. Yo creo que ya. Bueno, entonces continuemos acá ya como para ir también terminando. Entonces aquí observamos algunos elementos que son claves, que se deben dar en el aprendizaje colaborativo. El uno de ellos es esa interactividad, la cual he venido comentando, donde podemos abordar de pronto a Cole, a Colomina, a Urnubia, a Rochela, donde nos hablan de esta definición y que me parece supremamente importante este concepto de interactividad desde la perspectiva educativa y pedagógica, porque la definen como esa articulación en las actuaciones del profesor y el alumno. Esa articulación que tenemos que tener, como lo decía ahora, desde que pensamos en la temática, desde que pensamos en ese curso que vamos a orientar, desde pensamos en ese contenido que vamos a trabajar con el estudiante, con nuestros alumnos. Entonces allí es donde tenemos que empezar a darse esa interactividad, a tener siempre en el centro del proceso de formación al alumno, al aprendizaje que debemos de pretender que logre ese alumno, los resultados que queremos que él nos muestre. Y aquí vuelvo y resalto la importancia de esas modificaciones que veo que está proponiendo el ministerio, en la que nos habla de resultados de aprendizaje partiendo del objetivo de aprendizaje. Porque es que en muchas acciones nosotros trabajamos con nuestros estudiantes objetivos de enseñanza. Y entonces cuando nosotros presentamos el objetivo, a veces se nos presentamos es el objetivo de la enseñanza. Entonces el objetivo es que dar a conocer este contenido, este y este contenido. ¿Y qué nos ganamos con dar a conocer pues ese contenido si realmente el objetivo es que el estudiante se apropie de él? Muchas veces nosotros nos preguntamos en nuestro recorrido como alumnos, ¿y a mí para qué me enseñaron eso? Yo nunca comprendí para qué me enseñaron tal contenido, por qué perdí hasta materias abordando un contenido que nunca he podido entender para qué me sirve, pero eso me hizo repetir un semestre, me hizo repetir un año, porque nunca debatimos y nunca discutimos sobre el objetivo del aprendizaje. Nunca se hizo la reflexión de cuál era el objetivo, cuáles eran los resultados que se esperaban que yo alcanzara. Y eso es fundamental que el estudiante lo conozca desde un principio. La influencia educativa que se aborda desde tres fuentes principales, que son el profesor, los compañeros y la organización y el funcionamiento de la institución educativa en todo su contexto. Allí debemos de procurar que haya esa influencia o esa ayuda educativa, porque la encontramos como influencia o ayuda del profesor, de nuestros compañeros y del ambiente del aula. Eso facilita, eso posibilita unos mejores aprendizajes. La presencia docente distribuida, allí entre los diferentes autores resalto especialmente a Bustos, un estudioso de la presencia docente distribuida, tiene diferentes artículos, su tesis doctoral está encaminada a la presencia docente distribuida, donde nos muestra la importancia de la presencia docente, que se impone sobre la presencia del profesor. La presencia docente se impone sobre la presencia del docente como tal o del profesor como tal. Pues cualquier participante, sea el profesor o el alumno, puede asumir esa presencia docente.
Y ahí es donde le vamos dando la responsabilidad a el alumno de apropiarse de los conocimientos, pero es de la presencia docente. O sea, nosotros siempre seguiremos siendo el profesor y el alumno siempre será el alumno. Ese es uno de los elementos también porque que yo pretendo hablar de el profesor y el alumno, porque el rol es de estudiante y el rol es de la docencia. Y en ciertos momentos, en esa interactividad y esa interacción que tenemos con nuestros estudiantes, yo como profesor puedo asumir el rol del estudiante, porque me estoy apropiando de nuevos conocimientos, porque estoy aprendiendo. Y eso se da constantemente en el aula, eso se da constantemente en el proceso de formación. Y el alumno puede asumir ese rol docente en diferentes momentos, donde la pretensión de él o el pretexto de esa, podríamos decir, de asumir el rol de docente, es buscar esto como una estrategia de aprendizaje, de que se dé el aprendizaje. Y en el desarrollo del aprendizaje colaborativo, ese cambio, podríamos decir, de roles constante es importante. Es importante en esa construcción de conocimiento colaborativo, donde un alumno asume el rol de la docencia, luego el otro, sin perder de vista que el profesor siempre será el profesor y el alumno siempre será el alumno. Y un elemento también supremamente importante, que es la regulación de los aprendizajes. Allí pues encontramos autores diversos donde se encuentran diferentes estudios que ha hecho especialmente Castellanos y Honrubias sobre el tema de la regulación. Una regulación que se da desde la perspectiva individual, desde la perspectiva grupal y la perspectiva social, y que es indispensable en todo el proceso de formación. Como para ir pues como avanzando en cuestión de tiempo, creo que me quedan todavía unos minutos, estaríamos desde Castellanos abordando el rol que el profesor debe jugar como guía en el proceso pedagógico, resaltando aquí 5 roles, o podríamos decir 5 elementos fundamentales en el rol del profesor, y que a veces por uno u otro asunto desconocemos, y a veces no solo nosotros, sino los directivos de las instituciones, y se desconocen a veces desde las políticas, a veces lo vemos un poquito el desconocimiento desde las mismas, podríamos decir, desde las mismas labores que nos encomiendan, porque es fundamental que nosotros desarrollemos estos 5 roles. El rol de organizativo, nosotros debemos de gestionar, hacer una gestión académica. Y la gestión académica implica el planear todas las tareas y todo lo que implica el desarrollo de la labor en el aula, de ese contacto que tenemos con nuestros alumnos. Mirar y gestionar y tener claros cuáles son los objetivos, los contenidos, los productos que se quieren alcanzar, el tiempo que requerimos para alcanzarlos, las normas de discusión entre los alumnos y entre los alumnos con el profesor, organizar todas las fuentes para que los alumnos desarrollen en forma independiente las actividades. Entonces, ese elemento de organización, de gestión, de todos los elementos que constituyen ese proceso de aprendizaje es fundamental e importante. Aquí lo podríamos ver este segundo rol, el rol técnico, también como un reto, como algo indispensable que requerimos. Y eso lo vi en muchos de mis colegas, esa entrega, esa labor tan importante que desarrollaron frente a ese reto técnico que nos presentó, por ejemplo, la pandemia. Y eso a mí me pareció esos de los elementos que podemos destacar, que podemos decir, eso fue lo bueno que nos quedó de la pandemia. Porque muchos que no afrontábamos el rol técnico frente a las tecnologías, nos correspondió hacerlo. ¿Cuántos de ustedes de pronto no se habían decidido de pronto en meterse un poco más en las tecnologías? Y al ver esta necesidad, entonces afrontamos el rol técnico que tiene que tener el profesor. Debe de manejar los espacios en los que se desarrolla el proceso pedagógico. Eso es importante. A veces, y de pronto nos ha ocurrido a nosotros, y a veces lo hemos visto como alumnos, donde el profesor llega y una de las formas que traumatiza el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje es el no conocimiento
técnico de los espacios donde se va a desarrollar la actividad. Esto es un reto que tenemos y es algo supremamente importante, que nosotros podamos asesorar y resolver los problemas de ese manejo técnico básico de los estudiantes. Aquí es algo, podríamos decirlo, básico. No es necesario que en el manejo de todos los espacios, pues nosotros tengamos en profundidad todo, pero que no se convierta en un obstáculo para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje y para que no se dé esa colaboración, o sea, para que utilicemos todos los medios que tengamos a nuestro alcance para que permitan ser mediadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El rol social y motivador. No es que el profesor sea el encargado de motivar, que a veces confundimos esto. El profesor debe de promover un ambiente social agradable y de respeto. Y cuando yo promuevo un ambiente de respeto, un ambiente social de respeto, promuevo la participación de los alumnos. Y ellos se ven motivados a participar, porque allí entienden que cada una de sus participaciones será trabajada con respeto, será escuchada, servirá para la reflexión, que está aportando, o sea, siente la importancia de cada una de sus intervenciones. Y esto nos permite que se dé ese rol social y motivador. Ahí es la presencia social. Esto es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo y en los aprendizajes colaborativos que requerimos en el aula. El rol intelectual del profesor debe de orientar las discusiones sin intervenir directamente en las discusiones que se planteen los alumnos, porque ahí es donde a veces la discusión llega hasta ahí porque el profesor termina dando todas las respuestas o el alumno espera de que el profesor responda a todas sus inquietudes. Y lo que debemos de posibilitar es que ellos construyan esas respuestas. Y entonces nosotros debemos de empezar cada vez que vamos a tratar una temática, de empezar a hacernos una serie de preguntas, de preguntarnos cosas que después de nosotros mismos construir la respuesta a esas preguntas e interrogantes que nosotros mismos planteamos, pues planteárselo a los alumnos. Y allí muchas veces es importante y es una de las alternativas que se puede trabajar, que es presentarle a los alumnos una pregunta problematizadora o diversas preguntas problematizadoras en el inicio de un curso, en el inicio del trabajo de una determinada temática. Y por último, el rol evaluativo. El profesor debe de evaluar el proceso y el producto del aprendizaje y retroalimentar a los alumnos. Es fundamental la retroalimentación que se dé a los alumnos. O sea, la evaluación no puede quedarse en una prueba que yo aplique y una nota que entregue, porque lo único que haría allí es una calificación fría, una calificación que no se entiende. Y la evaluación debe permitir de que se muestren los aciertos y los errores. ¿Y por qué? Y la pretensión es empezar a corregir todos esos errores. Y cuando se corrigen, muchas veces nos damos cuenta ahí de que efectivamente se logró el aprendizaje. Porque nuestra labor no es solo calificar y decir, usted se equivocó aquí, sino decir en qué nos equivocamos y propiciar las posibilidades para que realmente se logren esos aprendizajes en colaboración. Por último, por último, propongo acá un decálogo del profesor, decálogo que ustedes pueden construir, que pueden, podríamos decir, eliminar algunos de estos elementos, pulirlos, complementarlos con otros, pero que me parece fundamental que los tengamos en cuenta en todos los procesos de aprendizaje, que nosotros seamos conscientes de que nuestra labor y nuestro rol está encarnado en algunos de estos elementos, en generar espacios de comunicación, la responsabilidad de que se dé una comunicación fluida, una comunicación responsable y de respeto, parte de nosotros mismos, desde acordar y construir las normas de convivencia en el aula, para que allí haya un respeto y haya una comunicación plena, de proponer tareas y actividades diversas, donde demos la posibilidad de ese pensamiento diverso y de diferentes desarrollos cognitivos, desde de mirar cómo se den allí los diferentes estilos de aprendizaje, los estilos cognitivos, desde las propuestas que yo planteé en una forma diversa,
que nos le demos posibilidades distintas a los estudiantes. Esto posibilita mucho más el trabajo en equipo colaborativo, porque algunos sienten más fortalezas en unas actividades que en otras, en la participación en una tarea que en la otra, lo cual le potencializa esa participación de ellos en un momento dado, y que los otros de una u otra forma vayan aprendiendo y se vayan apropiando de cómo desarrollar esas actividades. Entonces esa diversidad allí es importante. Estimular las actividades colectivas, no solo desde vaya, hagan este trabajo entre 4 o 5, sino plantear cuál es el objetivo de trabajar en equipo, qué pretendemos con ese trabajo, la pretensión de que cada uno logre el aprendizaje, logre los objetivos y los resultados que se pretenden. Tener un calendario detallado y la temporalidad de las actividades. Es importante desde el inicio yo presentarle a mis estudiantes el calendario de todas las actividades, ojalá por sesiones, qué vamos a hacer en la sesión, qué vamos a hacer este día, cómo lo vamos a hacer, cuál es la temporalidad de cada una de las actividades. Presentar unas instrucciones paso a paso y un proceso detallado de todo lo que vamos a desarrollar, que el estudiante tenga claro qué es lo que se espera de él, cuáles son las instrucciones que el profesor da y cuál es el proceso que se pretende que desarrolle. Estimular esa participación de los alumnos en diferentes formas, velar por que haya una participación del alumno como tal. Podemos allí trabajar mucho las preguntas de qué se debe hacer, qué proponen, qué piensan, estar constantemente abordando preguntas que les permita al estudiante reflexionar sobre esos resultados que se quieren alcanzar, sobre los objetivos que se proponen que se desarrollen. Incorporar documentos para el estudio, y allí es donde debemos de buscar y procurar una selección muy juiciosos de cuáles son los elementos, los documentos más pertinentes, cuáles son los documentos que debemos de estudiar con mayor profundidad. A veces lo hemos vivido, de que nos llegan tantos y tantos documentos que lo único que hacen es ahuyentarnos del proceso de aprendizaje, que nos genera un estrés desbordado. El estrés es una de las características importantes que debe generar el aprendizaje. Yo debo de sentir angustia, como lo plantea Bernard Honoret, angustia frente al aprendizaje, pero esa angustia debe ser regulada por mí mismo a medida de que voy obteniendo los aprendizajes. Pero a veces me llegan tantos documentos que la angustia me desespera y no tengo la posibilidad de mirar cómo voy a superar esa angustia que me ha generado de pronto un material que podríamos decantar y podríamos mirar cuál es el más pertinente y cuál podemos trabajar con mucha más profundidad. Entonces aquí la selección de los documentos es importante. Tener una especie de tablero unidireccional de tareas, o sea, en el cual yo cada vez constantemente lo mantengo actualizado. Podríamos decir, todos los días está actualizado. Cada vez que se presente un ejercicio y una responsabilidad y un compromiso, allí estará actualizado, donde el estudiante sienta la presencia del profesor, o sea, donde el estudiante no tenga que recurrir a ponerme un correo a ver si de pronto algún día contesto, no porque no quiera, sino porque a veces las posibilidades no lo permiten, a tratar de buscar el profesor por todas partes para poder resolver algunas de las inquietudes. Esto es lo básico, lo cual tenemos que brindar constantemente a nuestros estudiantes para que se dé, como lo he venido diciendo, esa interactividad entre el profesor y el estudiante, entre los estudiantes mismos, desde ese tablero que puede tener una información constante. La evaluación y la calificación, tener la claridad de la diferencia que hay entre esa evaluación y esa calificación, previa información y condiciones básicas. Desde el principio. Profesor Elmer, ¿podríamos parar un momento? Sí, sí. Profesor Elmer, ¿podríamos parar un momento hasta que cerremos el micrófono de Ir Sultana? Llevamos 10, 12 minutos sin poderlo cerrar. Usted como anfitrión lo puede cerrar, profesor, es tan amable. Me disculpa, pero es que está interfiriendo demasiado en su presentación. Sí, sí, voy a mirar, Javier. Tengo entendido que es Ir Sultana y a ver si lo podemos silenciar ese micrófono, por favor. Gracias, Javier, sí.
Incluso se puede retirar a ese participante del evento. Estoy tratando acá. A ver si de pronto vamos a mirar Radio A Víctor, si está allí, porque le pedí por el interno. Creo que eso lo podría hacer más fácil el anfitrión. Listo. A la persona. ¿Ya lo apagamos, profe? Sí, sí. Permítame un segundito. Listo, bueno, entonces, no sé si de pronto en esta parte quieren que repita algo rápidamente o ya termino ahí esta parte que Sí, iba. se alcanzó a escuchar bien. Ah, Sí, bueno. por cuestiones Entonces, de tiempo es bueno para abrir eso de las sí, preguntas. Es bueno. venía acá ya culminando en la parte de la evaluación y la calificación, donde es fundamental que procuremos siempre tener la claridad de por dónde va la evaluación y por dónde va la calificación. Y que son dos elementos totalmente distintos. Y que el fin último del proceso de aprendizaje no es calificar. Pues en nuestra sociedad y de acuerdo a las normas que estipulan la educación formal, hay que calificar. Y a veces esa calificación se convierte en un proceso pues que hasta algunos califican de un asunto excluyente. Y la calificación se tiene que dar y tiene que existir, pero debemos de centrarnos especialmente en la evaluación. Y en esa evaluación dándole la importancia y la relevancia que tiene a la autoevaluación. Autoevaluación que es fundamental. Es fundamental esa reflexión que el alumno hace sobre sus propios aprendizajes, donde dice, ¿qué he aprendido? ¿Para qué aprendo esto? Entonces, allí por eso he hecho mucho énfasis en que al alumno se le muestre paso a paso de cómo va a ser evaluado, qué se pretende, cuál es el objetivo de aprendizaje que se pretende que él alcance y cuáles son los resultados que deben de ser demostrados por él. O sea, ¿cómo puedo yo como alumno darme cuenta de si logré los resultados? ¿Cuáles son las evidencias que yo tengo para soportar que logré los resultados que se pretendían alcanzar? Y allí es fundamental lo que decían, lo que he venido diciendo sobre el lenguaje. El lenguaje juega el papel fundamental sobre la evaluación como tal. Y debe de haber una información previa. Hay estudios que han demostrado cómo muchas veces ese asunto que nosotros hacemos de sorpresa, le traje la sorpresa, un quiz, sorpresa, les voy a hacer un examen, nos han mostrado que esta de pronto no es una estrategia adecuada para lograr el aprendizaje. Es importante que previamente informemos de cómo vamos a evaluar, de cómo vamos a calificar, de los ejercicios a desarrollar y todas las condiciones básicas que va a traer este ejercicio. Y por último acá miramos, se percibe la presencia docente del profesor. Es un elemento fundamental, que el alumno y que en el contexto del aula siempre se perciba la presencia del docente. Y como lo decía, no es una presencia docente física, sino una presencia docente desde esa interactividad que se da, desde esas pautas, desde esas condiciones que nosotros presentamos y desde todo lo que nos permite entender cómo se va a desarrollar y cómo se va a dar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esto termino mi presentación, agradeciéndoles a todos ustedes pues por la atención que me han prestado y esperando pues que les haya aportado y dispuesto pues a tratar de dar respuesta a todas las preguntas que ustedes bien tengan. Muchísimas gracias por haberme escuchado. No, Elmer, muchas gracias a ti y te presentamos excusas por toda esta situación tan compleja que se presentó con el micrófono porque fueron demasiadas las interrupciones. Yo te sintetizaría, realmente hay dos preguntas, todas de María Luisa y
y hay una de Javier. Te las voy a leer como las tres para que hagas como tal vez una sola intervención, por lo que ya estamos, nos hemos pasado del tiempo al menos 10 minutos. Entonces, la primera pregunta dice, desde la perspectiva de la construcción colectiva de conocimiento, teniendo en cuenta que ello requiere un maestro seguro y creativo para transmitir este sentir al estudiante, ¿cómo el maestro lograría encaminar una cultura de la creatividad basada en la aplicación y el desarrollo del pensamiento diverso y la inclusión, planteada inicialmente por Matthew Sidney? Bueno, básicamente, cómo desarrollar una cultura de la creatividad y que favorezca el desarrollo del pensamiento diverso y la inclusión. En el mismo sentido, María Luisa, ya te concluyo con la pregunta de Javier. En el mismo sentido, María Luisa hace otra pregunta. Dice, al utilizar Steve Jobs para el diseño del campus creativo en Pixar, el concepto de colaboración no planificada, el cual se deriva del principio de diversidad de pensamiento, logró fomentar encuentros inesperados que generan ideas creativas. ¿De qué manera el docente en el aula de clase debe organizar o propiciar que se organicen sus grupos para lograr un trabajo colaborativo exitoso y de buen aprendizaje? Y finalmente, el profesor Javier te hace la pregunta, si la configuración del grupo en el aprendizaje colaborativo es homogénea, allí el jalonamiento del aprendizaje de los menos expertos en perspectiva vygotskiana y el andamiaje, ¿cómo operarían? Y bueno, hay una última pregunta de la profesora Ana Elvira Áviles que dice, con relación a la autoevaluación, usted sugiere que si el aprendizaje colaborativo es para educación superior, pero usted también se podría hacer en primaria, ¿qué recomendaciones se deben tener en cuenta al trabajar la autoevaluación con nivel de primaria? Muy bien, Elmer, entonces ya, pues yo creo que en 5 minutos para que cerremos a las 45, las orientaciones que puedas dar al respecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias pues por las preguntas expuestas, todas pues supremamente interesantes y pertinentes. Voy a tratar de dar respuesta a todas desde lo siguiente. O sea, empecemos con la última, donde en la autoevaluación es fundamental algunos elementos, yo considero fundamentales algunos elementos, entre ellos la rúbrica. No es simplemente decirle al alumno, independiente del nivel en que esté, haga una autoevaluación. O sea, póngase una nota, porque a veces termina siendo eso. Y eso lo he vivido mucho desde la perspectiva de papá, que a mi hijo le dicen, póngase una nota. Y entonces él lo mira a uno a veces como muy asustado, sin saber qué hacer, y dice, pues yo me voy a poner un 5, pero me están diciendo que yo me ponga. Y pues como no dan ningún parámetro, sienten en parte como haces el harakiri, como pues ¿por qué me pongo un 0 si no me están diciendo por qué? Entonces allí debe haber una rúbrica muy entendible y muy compartida con nuestros alumnos, que ellos la entiendan, que ellos comprendan cuáles son esos parámetros, esos elementos que se van a autoevaluar y cuál es el objetivo de la autoevaluación. Y que entremos, o sea, en la autoevaluación que le dediquemos el tiempo pertinente. Es que la evaluación y la autoevaluación, la evaluación en general a veces lo vemos como, podríamos decir, como una cachuchita que se le pone al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ya lo último, cuando ya no hay tiempo, cuando ya hay que entregar como que las notas, uy, ¿verdad que hay que hacer autoevaluación? ¿Verdad que es una exigencia del ministerio, en el caso de la básica y la media? Entonces, rápidamente mandémosle un correo o reunamos los estudiantes y háganle rapidito que tengo que ir a pasar las notas, entendiendo que la autoevaluación es un proceso fundamental en el proceso de aprendizaje, donde se debe especificar qué es lo que se quiere, los alcances de la autoevaluación, qué se estaba autoevaluando y sentarnos a propiciar la reflexión del alumno, porque muchas veces el alumno mismo no, como que no hace la reflexión, entonces yo le propicio la reflexión porque debe ser de él. Es más, a veces encontramos que nos dicen, colóquese la nota de autoevaluación, pero no puede ser superior a tal nota. Eso no es una autoevaluación, es que la autoevaluación la debe hacer cada uno. Entonces es fundamental que se comprenda qué es y que se dedique el tiempo y que haya una reflexión, podríamos decir, acompañada y guiada y orientada muchas veces por el profesor y que el tiempo sea el pertinente para hacerlo. Desde el trabajo colaborativo, cuando se habla de que pretendemos que sea homogéneo, es llegar a la homogeneidad en el conocimiento. O sea,
no desde el principio buscar un equipo homogéneo, ¿no? O sea, cuando llegan mis estudiantes, mis alumnos al aula, no todos tienen los mismos conocimientos, pero ahí es donde tenemos que empezar a mirar qué aprendizajes previos tienen, qué se tiene, hasta dónde están, qué es lo que se requiere de aprendizajes previos y básicos que deba tener el alumno para poder abordar la tarea que continúa, la situación que continúa. Entonces, propiciar todos esos espacios para que realmente ese equipo se convierta en homogéneo, para que puedan participar todos, para que todos puedan aportar con el apoyo absolutamente de todos. En la constitución misma de los equipos de trabajo, desde mi perspectiva y desde los estudios que he venido desarrollando y algunas propuestas investigativas, siempre se ha notado que por lo general en el aula nosotros damos la posibilidad de que los muchachos seleccionen con quién van a trabajar. Y esta selección se convierte en una estrategia excluyente. Muchas veces terminan algunos que nadie nunca quiere trabajar con ellos, y muchas veces hasta por desconocimiento, simplemente por los prejuicios que tenemos frente a otros, porque el otro es gordito, porque el otro tal cosa, porque el otro habla duro, porque el otro tiene por cualquier situación que lamentablemente desde nuestros a veces ambientes culturales o sociales nos hacen que seamos excluyentes. Entonces deberíamos de procurar, y ojalá desde los primeros años, que el profesor sea el encargado de propiciar que los equipos se puedan conformar por cualquier integrante, no que ellos mismos seleccionen, porque muchas veces la selección se hace más por empatía desde otras perspectivas, no por asuntos de aprendizaje y de construcción de conocimiento. Entonces sería muy interesante que nosotros seamos los que lo hagamos. Es fundamental pues la construcción creativa en el trabajo colaborativo. Y creo que uno de los elementos importantes para poder que esto se propicie en el aula es que el profesor reconozca la diversidad y conozca la diversidad desde, como lo decía ahora, desde la diversidad de género, la diversidad de color de piel, la diversidad de prácticas culturales y prácticas sociales, las diversidades económicas, de toda índole, que haya un reconocimiento de todas ellas. Por eso a veces un ejercicio que es muy importante, que se hace en el aula y que a veces lo hacemos es más por tradición o porque otra persona lo hace. A veces se percibe que se hace es porque por tradición hemos venido haciéndolo, porque a veces no prestamos como la atención propia a esto. Es al inicio de un curso cuando nosotros hacemos ese reconocimiento, esa presencia social, donde en la presencia social tenemos que procurar de que haya un reconocimiento de cada uno de las personas dentro de esa comunidad educativa, donde se reconozca individualmente, yo mismo me reconozca como parte de esa comunidad, el otro me reconozca, yo reconozca al otro y reconozca a la comunidad como tal. Ese es un punto de partida importante para que podamos buscar la posibilidad de que haya una participación entre todos y que allí sean creativos y haya un trabajo colaborativo. No sé si se me escapa algo de lo cual habían preguntado, pero pretendí pues con estas palabras como dar respuesta a ellos. No sé si hay tiempo de otra pregunta o algo más. Yo pensaría que es bueno como ir cerrando para respetar como el horario agendado. Agradecerte muchísimo, Elmer, tu participación, la profundidad en la presentación, y agradecerles mucho a los asistentes su compromiso, su atención, y recordarnos para todos la importancia del micrófono cerrado. Esto nos queda, digamos, como experiencia, y no sé si Javier quiera como hacer el cierre. Bueno, Clara la presentación, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Diana Marcela, muchas gracias, doctor Elmer, por la presentación. Próximamente desde el programa de acompañamiento psicopedagógico, entonces estaremos haciendo invitaciones. Creemos que dentro de la programación estará un homenaje desde acá que se le puede hacer desde el programa de acompañamiento a Albert Bandura. Próximamente también ideación suicida y situaciones de escolaridad en diversos niveles del sistema educativo. Continuaremos entonces anunciando próximamente
nuevos asuntos desde esta perspectiva psicopedagógica. Saludos para todos y lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas y muchísimas gracias por la invitación.